a todos, ¿cómo va? Vamos con la parte 2 de la resolución del final de Biofísica Cátedra Única que se tomó en noviembre del 2024. Si la parte 1 no la viste, te la voy a dejar en comentarios. El punto 7 dice, un líquido de viscosidad despreciable fluye por un caño horizontal en régimen estacionario y laminar. En cierto lugar del caño, el fluido tiene presión P1 y velocidad V1. En otro lugar del caño, donde la sección es menor, la presión es P2 y la velocidad V2. Se cumple y me da opciones de relación entre P2 y P1, B2 y B1, o sea, entre las presiones en las distintas secciones del caño y las velocidades. Bueno, como la viscosidad es despreciable, estamos dentro de fluidos ideales. Y en fluidos ideales funciona la ley de Bernoulli. Y tenemos un caño que se angosta, reduce su sección. Si esta vendría a ser la entrada, acá tendríamos presión 1, velocidad 1, y por acá presión 2 y velocidad 2. Lo importante de esto es que el caño es horizontal. Y para caños horizontales sabemos por el principio de Bernoulli que a mayor sección, mayor presión, pero menor velocidad. O al revés, a menor sección, menor área, menor presión, mayor velocidad. O sea, la sección y la velocidad son inversamente proporcionales, pero donde la sección es menor, la presión es menor. Entonces, fíjate que de este lado la sección es menor, con lo cual P2 va a ser menor, P1 mayor, la presión 1 mayor que la presión 2. Pero a las velocidades le pasa lo contrario. B1 va a ser menor que B2 porque donde la sección es mayor, la velocidad es menor. Como las opciones tienen a P2 y a B2 del lado izquierdo, esto yo lo podría reescribir como que P2 es menor que P1 y B2 es mayor que B1. Bueno, justo lo contrario, porque así es como están escritos en las opciones, al revés. Así que la opción correcta es la que tenga este par relacionado de esa forma. O sea, esta de acá, justamente. La presión 2 menor que la presión 1, pero la velocidad 2 mayor, lo contrario. ¿Sí? Bien. Punto 8. Dice, la figura muestra cómo varía la presión de un gas ideal en función del volumen durante una evolución en dos etapas. Esta etapa y después esta otra. Dice, se puede afirmar para la evolución completa que la energía interna final es menor que la inicial, la temperatura inicial es más baja, la más baja de todo el proceso, el gas no intercambia trabajo, el gas entrega un trabajo de 90 joules. Bueno, cada opción me parece que es distinta, así que vamos a ir opción por opción, ¿sí? Vamos con la opción A. Dice, la energía interna final es menor que la inicial. La energía interna depende de la temperatura. O sea, yo debería calcular la temperatura primero en cada punto, inicio y final, porque siempre que comparamos es el inicio, que sería este puntito, contra el final, que sería este otro. Y donde mayor sea la temperatura, mayor será la energía interna, y ahí podemos ver cómo varió la energía interna. Ahora, ¿cómo calculo la temperatura? Con la fórmula de los gases ideales. P por B igual a N por R por T. Si despejo temperatura, me queda P por B dividido N por R igual a T, igual a temperatura. Y claro, acá tenemos un problema. Yo puedo caracterizar en inicio y final la presión y el volumen porque lo puedo leer. Digamos que en el inicio la presión sería este valorcito de acá, que justo es el punto medio entre 2 y 4, o sea, 3 atmósferas. Y el volumen lo puedo leer acá, que justo es como la mitad entre 0 y 15, o sea, 7,5 litros sería. Y para el punto final, la presión la leo en el eje vertical, es el punto medio entre 0 y 2, o sea, 1, el número intermedio. Y el volumen se puede leer correctamente acá, está marcado 30. Entonces, presión y volumen lo tengo. Lo que no tengo son los moles. Pero como en la evolución la cantidad de gas, que son los moles, no va a variar, puedo poner 1, 2, 3, 4, que realmente no voy a saber cuál es el valor de la temperatura real, pero sí cómo es la proporción entre las temperaturas, cuál es mayor que cuál, serán iguales, porque no importa cuántos moles ponga acá, si la T inicial es mayor que la final, para cualquier N, esa proporción se va a cumplir. O al revés, si la inicial es menor que la final, no importa cuánto le pongas a N, en la cuenta que te dé, la proporción se va a mantener. Yo lo que voy a hacer es no ponerle a N nada, y dejarlo. A ver, si quiero calcular la temperatura inicial, diría, bueno, presión inicial 3 atmósferas, volumen inicial 7,5 litros, dividido, y le voy a dejar N por R, que son las constantes, dividiendo. Hago 3 por 7,5, calculadora acá.
Esto me da 22,5 atmósfera por litro dividido N por R. Y bueno, esta es la temperatura inicial en función de los moles y de la constante de los gases ideales. Si querés le pones un 1 a la N y en R pones 0,082, haces la división, a ver, y te queda una temperatura 274,4 Kelvin, me daría, que es ficticia en realidad, porque esta temperatura sería cuando N vale 1 y ahí no me dice que N vale 1. Pero lo puedo hacer para después comparar con la T final de una forma fácil, por ejemplo. Vamos con la T final. Presión final, 1 atmósfera. Temperatura final, cualquiera. Temperatura es la que estoy calculando. Volumen final, 30 litros. Sí, estoy usando esta formulita. Dividido N por R. Y con esto obtendría la temperatura final. Hago 1 por 30, 30 litros por atmósfera, dividido N por R. Y de vuelta, si quiero, reemplazo la N por 1, la R por la constante de los gases ideales y obtengo la temperatura en ese punto. Para un mol, 30 dividido 1 por 0,082 me daría 366 aproximadamente, no estoy redondeando. Ahora, fíjate lo siguiente. Hace falta calcular esto y esto que desde ya que no es verdadero y que puede que ni se te ocurra porque digas, ¿en N qué pongo? No puedo poner nada. Bueno, no hace falta. O sea, no hace falta calcular esto, porque yo puedo mirar los numeradores y ya veo que son distintos. Como los denominadores son iguales, no hace falta compararlos. Miro los numeradores y digo, bueno, el que tenga mayor numerador va a ser el que me dé mayor temperatura y listo. O sea, como 30 litros por atmósfera es mayor que 22,5 litros por atmósfera, entonces T final es mayor que T inicial. Y así de simple. Y como la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, que igual lo puedo ver también así, ¿no? O sea, no, ni siquiera hacía falta verlo con los numeradores. Si a N le pones 1, lo estás viendo literalmente. Para un mol se puede ver claramente. Y insisto, si le pones en N 2, 3, 4, 5, el número que vos quieras, esa proporción se va a mantener. Obviamente las temperaturas van a dar cada vez menos, porque a mayor cantidad de gas, menor temperatura. Pero no importa cuánto me dé, la proporción de mayor y menor se va a conservar. Entonces, si la T final es mayor que la inicial, la energía interna final es mayor que la energía interna inicial. Lo cual es lo mismo que decir que la variación de energía interna aumentó, es mayor a 0. Así que acá dice la energía interna final es menor que la inicial, contradice esto, falso. Después dice la temperatura inicial es la más baja de todo el proceso. Mirá esa opción. La temperatura inicial nos dio más baja que la final, eso es verdad. Pero durante todo este proceso, la temperatura va variando. De hecho, mirá cómo varía. En esta sección, en esta primera evolución, se da a presión constante. Siempre, para todo punto, la presión es 3. Entonces, a medida que la evolución va en este sentido, aumenta el volumen a presión constante. Miremos la fórmula de los gases ideales. P sería constante en esa evolución y los moles y la R también. ¿Cómo son volumen y temperatura entre sí? Como están de distinto lado al igual, a la misma altura, son directamente proporcionales. O sea, a medida que el volumen aumenta a presión constante, la temperatura también va a aumentar. O sea que a lo largo de todo este recorrido, la temperatura fue en aumento. O sea que en este puntito de acá, así que llamámosle puntito A, la temperatura en A es mayor que la temperatura inicial porque al aumentar el volumen a presión constante, aumenta la temperatura. ¿Y qué pasa en este proceso para abajo? Y bueno, es una evolución ahora a volumen constante. Pensar algo parecido. Te vuelvo a escribir la fórmula. En esta segunda parte, el volumen es constante y los moles y la R también. Esos dos no varían nunca en la evolución. O sea que varía presión y por lo tanto por ella varía la temperatura. Pero ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Fíjate que lo ves acá. De 3 disminuye hacia 1. O sea, disminuye la presión. ¿Qué pasa con la temperatura? La misma idea. También son directamente proporcionales por estar de distinto lado al igual a la misma altura. Por lo tanto, a menor presión, menor temperatura. Eso quiere decir que la temperatura en A también es mayor a la final. O sea que la temperatura en A es la mayor de todas. Después vendría la temperatura final porque ella ya analizamos que es mayor que la inicial. O sea que esta es la mayor, después vendría la final y por último la inicial. O sea que efectivamente es verdadera la opción 2. La temperatura inicial es la más baja de todo el proceso.
Y no podía anunciarlo tan solo mirando esto, porque la evolución continúa. Si la evolución en vez de haber sido por acá arriba, hubiera sido por acá, continúa me refiero a que va cambiando la temperatura punto a punto, no entre inicio y fin y nada más. Fíjate que de hecho la temperatura aumentó, después disminuyó, no es que su evolución es constante, no es que siempre aumenta o siempre disminuye. Es decir, para llegar de acá hasta acá no es que sí o sí tuvo que haber aumentado la temperatura, porque tranquilamente podría haber hecho esto para llegar de inicio a fin. Y de acá a acá la temperatura disminuyó. O sea, la temperatura menor sería en este punto, no en el inicio ni en el final. ¿Sí? Así que ojo con esto. También podemos trabajar con isotermas, quizás es un poco más complejo, y tener en cuenta que todas las curvas que pasan por puntos tienen la misma temperatura. Entonces hay un isoterma para el inicial, un isoterma para la final, un isoterma para A, y cuanto más nos alejamos del 0,0, mayor la temperatura. O sea que también se podría haber analizado desde las isotermas que la temperatura de A iba a ser mayor que la temperatura inicial y final, dado que es un punto que está más alejado del 0,0 respecto a los otros. Pero eso puede ser un poco confuso, ¿no? O sea, con proporcionalidad sale más bonito. Así que esa es la opción verdadera. La 2. Veamos las otras. El gas no intercambia trabajo. A ver, voy a borrar un poquito acá adentro. De inicio a fin hay un cambio de volumen. Si hay cambio de volumen y no se vuelve al volumen inicial, entonces, bueno, igual no importa si se vuelve al volumen inicial, sinceramente. Mientras haya una evolución y variación de volumen en el proceso, entonces trabajo va a haber sí o sí. Puede ser que el trabajo sea entregado o recibido, ahora vamos a chequearlo eso, pero trabajo va a haber. O sea, que no intercambia trabajo, falso. Solamente en esta evolución no intercambia trabajo porque el volumen es constante. Pero acá, ¿qué pasa? De hecho, el trabajo se puede calcular como el área que forma la evolución con el eje del volumen. Como no es un ciclo, tenemos que calcular el área hasta abajo de todo. Si fuera el trabajo un ciclo, es dentro del ciclo, pero esto no es un ciclo, no se cierra. Así que el trabajo hasta lo puedo calcular. El trabajo se calcula como el área, base por altura. La base va de acá, que esto era 7,5, ¿no? De 7,5 a 30, que sería 22,5 litros, por la altura que va de 0 hasta acá, que era un 3, ¿no? Lo habíamos borrado, pero era un 3. O sea, por 3 atmósferas. Si hago 22,5 por 3, esto me da 67,5. Sería litro por atmósfera. Y fíjate que acá dice no intercambia trabajo, no, sí, 67,5 litros por atmósfera, que encima son positivos porque aumenta el volumen en la evolución, entonces es positivo. Lo cual quiere decir que es un trabajo entregado por el gas. Acuérdate que el signo de trabajo y de calor son justo opuestos. Trabajo positivo es entregado por el gas al medio. Calor positivo es recibido por el gas. Si eso no lo tenés muy claro, pregúntamelo en comentarios que te lo respondo. Pero fíjate que esta opción es falsa y la que sigue dice el gas entrega un trabajo de 90 joules. Podría ser esta opción. Porque acá tengo el litro de atmósfera. Habría que pasarlo a joule. Y yo sé que 8,31 joules equivale a 0,082 litros por atmósfera. Esta proporción está dada por las constantes de los gases ideales. Fíjate que la R tenés 3 valores. Bueno, fíjate que son esos números. O sea, la relación entre las distintas unidades de energía está dada con las R's. Digo, para que no te acuerdes de memoria, las tenés. Ah, bueno, hoja de fórmulas. Hoja de fórmulas, no dije nada. 67,5 por 8,31 dividido 0,082 me da 6.840,5. Bueno, 6.840 redondeamos. Acá litro por atmósfera se me va con litro por atmósfera y me queda joules. Bueno, no son 90 joules. Intercambia bastante más de energía. Entonces, la opción 4 también es falsa por ese motivo, ¿sí? Porque intercambia mucho más. Y si no entendiste que hice acá, hice pasaje de unidades dobles, o sea, usé fracciones unitarias. Tenía acá litro por atmósfera y multipliqué por una fracción que contenga una proporción entre la unidad que quiero y la que tenía. Y pongo la que tenía en el denominador para poder simplificar. Y la que quiero en el numerador para obtener eso como respuesta, ¿sí? Bien. Dice, el trabajo entregado por el gas es igual al calor recibido y el trabajo recibido por el gas es igual al calor entregado. Bueno, trabajo recibido ya te digo que no, porque para eso tendría que haber disminuido el volumen en la evolución, así que imposible. Y la opción que está marcada, que está incorrecta, es incorrecta ¿por qué? Porque para saber si el calor y el trabajo son iguales, tengo que plantear el primer principio de termodinámica, que dice que Q es igual a trabajo más variación de energía interna.
Y nosotros analizamos hace un ratito que la variación de energía interna era mayor a cero. Entonces, si esto es mayor a cero y trabajo también es mayor a cero por lo que acabamos de calcular, entonces Q va a ser mayor a cero, pero por la suma de los dos, no solo L. O sea que Q no es igual a L, calor no es igual a trabajo, o bien trabajo no es igual a calor. Porque para que estos dos sean iguales, delta U tendría que haber sido cero. Y no lo fue. Por eso esta opción es falsa también. Acuérdate, relación entre energías, o sea, calor, trabajo y variación de energía interna, primer principio de la termodinámica. ¿Sí? Punto 9. El punto 9 dice, una máquina térmica cíclica trabaja entre una fuente de 800 Kelvin y otra a menor temperatura. En cada ciclo extrae 100 joules de la fuente caliente y entrega 60 joules de trabajo. Entonces, es cierto que la máquina térmica viola el primer principio porque entrega menos trabajo que el calor que recibe. La máquina viola el segundo porque entrega menos trabajo que el calor que recibe. La entropía de la máquina aumenta en cada ciclo. Bueno, cada opción es distinta, así que vamos a ir una por una. No sigo leyendo porque vamos a tener que analizar una por una de verdad, porque son todas distintas entre sí. Copiemos los datos. Temperatura de la fuente caliente, T caliente, 800 Kelvin. Digo que es la caliente porque me dice que entrega calor a una fuente más fría, entonces no sé cuál es esa, no sé qué temperatura tiene esa, pero entonces 800 tiene que ser la de la caliente. Después dice, en cada ciclo extrae 100 joules de una fuente caliente, sería el Q caliente eso, el calor que libera la fuente caliente a la máquina térmica, y entrega 60 joules de trabajo, el trabajo de la máquina al recibir ese calor. Bien, entonces uno dice, la máquina viola el primer principio. ¿Cuál es el primer principio en máquina térmica? Que el Q caliente, que en realidad en el sistema de la máquina térmica, ¿no? Fuente fría, fuente caliente más la máquina. Q caliente es igual a trabajo más Q que percibe la fuente fría, o sea, Q liberado a la fuente fría. Entonces, si la Q caliente es la suma de estos dos, quiere decir que trabajo y Q fría son menores a Q caliente, porque la suma de ellos la forma. Con lo cual, es esperable que trabajo sea menor que calor caliente. Acá dice que la máquina viola el primer principio porque entrega menos trabajo que el calor que recibe. Es que siempre va a entregar menos trabajo que el calor que recibe. Siempre. O sea, acordate que la máquina térmica recibe el Q caliente, ¿sí? El sistema era así. Tengo una fuente caliente, tengo la máquina térmica recibe Q caliente que con parte de él trabaja y otra parte se pierde como Q fría a la fuente fría. Entonces, sí o sí, L y Q fría serán menor que Q caliente porque son la suma de ellos la forma. O sea que la opción A es falsa porque todo lo contrario, justamente no se viola el primer principio. A menos que tengamos el Q frío y la suma de estos dos, no de este. Ahí es donde podemos decir que se viola el primer principio, pero si no, no. 2. La máquina viola el segundo principio porque entrega menos trabajo que el calor que recibe. Bueno, el segundo principio depende del calor y las temperaturas de la fuente fría y caliente, la verdad. Porque, vamos a ponerle a este. La variación de energía interna del universo es lo que analiza el segundo principio. Y esto es igual a el módulo del calor frío sobre temperatura fría menos el módulo del calor caliente sobre la temperatura caliente. Digo módulo para que no uses negativo o positivo como signos de recibido o entregado en Q, porque acá no se ponen esos signos. Este menos, de hecho, tiene que ver con eso. Lo que me importa es que esta operación de mayor o igual a cero para decir la máquina térmica funciona porque no se viola el segundo principio de la termodinámica. Si esta operación diera negativa, en ese caso se violaría el segundo. ¿Qué pasa? Yo podría hacer esta operación y no, porque si bien tengo la Q caliente y puedo calcular Q fría con esta fórmula, no tengo la temperatura de la fuente fría. Entonces, ¿qué sé yo si se viola o no la segunda ley, el segundo principio? No lo sé. Así que esta opción es falsa porque no tengo el suficientemente dato para calcularla, pero desde ya que no depende del trabajo. ¿Sí? O bueno, podemos decir que depende del trabajo, porque trabajo nos permite calcular Q fría, pero ya dijimos que el trabajo sea menor no viola nada. Así que en ese sentido, la opción B no se podría analizar. En la opción C dice la entropía de la máquina aumenta en cada ciclo porque cede calor, porque debe ceder calor. A ver, la entropía de la máquina es analizar la estructura de la máquina solita. Acá la entropía del universo implica todo el sistema, pero estamos con la máquina. Y la máquina térmica actúa en ciclos, de hecho acá dice, cada ciclo. Y como es un ciclo, toda función de estado en un ciclo no varía. O sea, que función de estado son entropía y energía interna.
O sea que la variación de entropía es igual a 0 para la máquina térmica, no la del universo, la de la máquina térmica propiamente dicha, no la de todo el sistema. Es igual a 0 en la máquina térmica, al igual que la variación de energía interna, si querés lo agregamos, porque son funciones de estados y en ciclos siempre valen 0. ¿Qué significa función de estado? Que le importa el inicio y el final y no todo el proceso intermedio. No todo el proceso medio, como por ejemplo si le importaría al trabajo. Bueno, en el caso del ciclo no, le importa el inicio y el final. Y como arrancamos en un punto y volvemos al inicio, entonces no varía ni la entropía ni la energía interna. ¿Sí? Porque inicio y final son estados iguales. Así que esta opción es falsa porque la entropía de la máquina no varía nunca en cada ciclo. Después dice, el rendimiento de la máquina sería el ideal si la fuente fría tuviera una temperatura de 360 Kelvin. Yo acá lo que haría sería calcular el rendimiento real de la máquina, que lo puedo calcular como trabajo dividido el Q que recibe la máquina de la fuente caliente, y calcular el rendimiento ideal para esa temperatura dada, que se calcula como 1 menos T fría sobre T caliente. ¿Por qué plantearía los dos? Porque te dice, el rendimiento de la máquina, este siempre es el real. Y dice, sería el ideal si la fuente fría tuviera esta temperatura. Y yo no sé ni cuál es el real ni cuál es el ideal. Entonces, para saber si efectivamente a esa temperatura estos dos son iguales, debo calcular ambos. Entonces, rendimiento real sería 60 joules dividido 100 joules. Divido los datos, ¿no?, que me dieron. Esto sería 0,6. Que si lo multiplicas por 100 sería 60%. Y el rendimiento ideal a esa temperatura sería 1 menos la temperatura fría que me dieron, 360, dividido la temperatura caliente, 800. 1 menos 360 sobre... me comí el 1. 1 menos 360 sobre 800 me da 0,55. Que si lo multiplico por 100, esto implicaría un 55%. Mira, te voy a decir una cosa. A esta temperatura de fuente fría, no solamente que el rendimiento ideal no es igual al real, sino que esta máquina no funciona. Porque sí o sí, en toda máquina térmica, el rendimiento ideal tiene que ser mayor que el rendimiento real. Porque el rendimiento ideal, o de Carnot, es el rendimiento cuando la máquina actúa de forma reversible. Y es el mayor rendimiento que una máquina térmica puede percibir. El rendimiento real puede ser el ideal o menor a él, pero nunca mayor. O sea que en la opción D yo diría que no solamente es falso, sino que no funcionaría una máquina térmica bajo esas condiciones, ¿sí? Después dice en el E, el rendimiento de la máquina es 40, no, es 60 porque esto no depende de las temperaturas, depende de estos datos que son los iniciales, así que va a ser 60 frente a cualquier temperatura de fuente caliente y fría, así que no, falso, no es 40, es 60. Y la última, vamos con la F. Dice, el rendimiento de la máquina sería el ideal si la fuente fría tuviera una temperatura de 320. Bueno, calculemos el rendimiento ideal de vuelta, pero con T fría igual a 320. 1 menos 320 Kelvin dividido 800. O sea, esto mismo, pero con 320. 1 menos 320 sobre 800 me da 0,6. Que si le pasa porcentaje, lo multiplico por 100. 60%. Ahí va. Si la temperatura fría es 320, entonces el rendimiento ideal sería el mismo que el real. Esa es la opción verdadera. Que bueno, justo está marcada, así que estaba muy bien. Bien, punto 10. Dice, dos fragmentos de distintos materiales A y B, ambos de igual masa, intercambian calor dentro de un calorímetro ideal hasta alcanzar el equilibrio térmico como se muestra en el gráfico. En el gráfico puedo ver el cuerpo A que disminuye su temperatura de 90 a 30 y el cuerpo B que aumenta la temperatura de 0 a 30, ¿no? Acá tenemos las variaciones de temperaturas para A y B. Y dice, la relación entre los calores específicos C A y CB es, y me da opciones de relación entre los calores específicos. Así que vamos a tener que buscar eso, relación. Y para relación, divido fórmulas, siempre. ¿Dónde aparece calor específico? ¿En qué fórmula? En la de calor sensible, ¿no? Q igual a M por CE por delta T. Ahí tenemos al calor específico. Entonces lo que yo haría sería plantear esto para cada uno de los materiales y después dividir las fórmulas para poder encontrar la relación entre CA y CB. A ver, para el A, calor. El calor liberado por A, y digo liberado porque su temperatura disminuye, es 6.000 calorías.
Acordate, esto es importantísimo. En este gráfico, el eje del calor en realidad es en módulo. O sea, este puede ser positivo o negativo según si aumenta o disminuye la temperatura del elemento. Entonces, para A, estos 6.000 calorías son liberados, o sea, negativas. O sea, sería menos 6.000 calorías. Igual a la masa de A, que no la tengo, así la voy a dejar como M, por calor específico sería CA, por delta T, que es la variación de temperatura. De 90 pasa a 30, o sea, como la variación es T final menos T inicial, sería 30 menos 90. O sea que nos queda menos 6.000 calorías igual a M por CA por menos 60 grados centígrados. Bien, ahí tenemos la formulita de calor por cambio de temperatura para el cuerpo A. Vamos con el B. El B es el que recibe esas 6.000 calorías. Entonces serían 6.000 positivas. Igual a, y la masa le voy a dejar M, porque como dice ambos de igual masa, esta M y esta M van a tener el mismo valor, así que lo voy a dejar como M. No voy a poner M de A y M de B, porque vale lo mismo. Por el calor específico de B, por temperatura final, que sería 30, menos la inicial, que es 0, porque fíjate que arranca acá, ¿no? Entonces su temperatura inicial sería 0 grados. Y me queda entonces 6.000 calorías igual a M por CB por 30 grados. Y voy a dividir las fórmulas. Y te aviso por las dudas. Esto es un camino de varios caminos que puedes tomar, ¿no? No es el único camino. Pero a mí me gusta como que se acuerden tipo latillos, ¿no? Tipo, leo esta palabra y digo, automáticamente dividir fórmulas. No importa qué tema sea. Cosa de ubicarnos en qué hacer cuando estamos medio perdidos, de pronto. Y dividir fórmulas implica dividir una fórmula sobre la otra. La verdad que en el orden en que quieras. Yo voy a elegir tomar esta primera, dividido por la otra. Para esto no hay un criterio. A mí me gusta contarles, si has visto videos míos anteriores, que pongan en el numerador la ecuación que tiene la incógnita despejada en las opciones. Pero acá tenemos CA despejada y acá CB y acá CA y acá CB. Es como que están despejadas las dos. Entonces es como que, bueno, ¿cuál opción es correcta? O sea, ¿cuál opción es correcta? Me refiero a quién pongo arriba, a quién pongo abajo. ¿Qué es mejor? Acá da lo mismo. Si estuviese en todas despejadas, se ve igual, se ve igual, se ve igual, bueno, capaz se ve arriba en el numerador me convenía, pero acá da igual. Entonces, caloría con caloría se me va, menos 6.000, dividido 6.000, menos 1. Masa con masa se cancela, ya me queda CA sobre CB, que lo puedo expresar así. Y voy a hacer menos 60 grados, dividido 30, que es menos 2. Voy a pasar a menos 2 dividiendo, me queda menos 1. Dividido menos 2, un medio. Un medio es igual a CA sobre CB. Y acá puedo, dos opciones. O pasar CB multiplicando y me queda un medio por CB es igual a CA. De esa forma despejé calor específico del elemento A. O bien puedo pasar multiplicando los dos denominadores y me queda 1 por CB, que es CB, es igual a 2 por CA, 2CA. A ver qué opción está. Bueno, acá fracciones ya ni hay, así que la de CA despejada no. CB 2CA. Bueno, sí, la correcta es la que encontramos, esta. Que CB es el doble SA. ¿Sí? Bien, punto 11. A ver qué dice. Se tienen 3 capacitores de capacidades C1, C2, C3 inicialmente descargados. Se conectan en serie entre sí, todos, bueno, con una batería de 10 volt. Entonces, llamando B a la diferencia de potencial y Q a la carga del capacitor, se cumple que... Bueno, a ver, para empezar, si 3 capacitores están conectados en serie, sus Q son todas iguales. ¿Todo en serie? Q1 igual a Q2 igual a Q3. ¿Y qué pasa con los voltajes de cada capacitor? Bueno, mira, sabemos que carga de un capacitor es igual a capacidad por diferencia de potencial o voltaje. Como las cargas son todas iguales, yo podría analizar, como hicimos en puntos anteriores, la proporcionalidad entre estas dos cositas. Como están del mismo lado del igual, son inversamente proporcionales. Al contrario de lo que estaba pasando acá con volumen y temperatura, que estaban de distinto lado del igual y por eso eran directamente proporcionales. Acá están del mismo lado del igual, o sea que son inversamente proporcionales. A mayor capacidad, menor voltaje. Con lo cual, si el enunciado me dice que C1 es mayor que C2 y es mayor que C3, al voltaje le pasa justo lo contrario. Voltaje 1 es menor que 2 y este es menor que 3. Así que ahí tenemos las opciones.
Las cargas son iguales por la serie y los voltajes son inversos respecto a las capacidades. Por eso la primera es la opción correcta. ¿Ves? B1 menor B2 menor B3 y las Q todas iguales. Muy bien. Vamos con el último punto. Y si hasta acá te gustó la clase, ya sabes lo que tenés que hacer. Un me gusta, un comentario, compartirla con tu facu amigos. Y te cuento una cosa. Esta semana, ¿qué fecha estamos? Sí. Del 9 del 12 al 13, esta semana voy a dar clases en vivo gratuitas de biofísica. Va a haber para V21, va a haber para Cátedra Única, va a haber para Cátedra Girardossi. ¿Cómo te puedes anotar? Hablándome por Instagram. Me encontrás como Clase con Maca. Háblame, contestame las historias, decime Maca, quiero el link y te paso el link de la clase que te sirva. ¿Sí? Y si pensás que hay algún amigo del que le puede servir, pásale el dato. ¿Sí? Clase con Maca y me encuentran y por ahí paso el link de Meet para que se puedan unir a las clases. Tenemos una el lunes, una el miércoles y otra el jueves. Son por la tarde-noche, entre las 7 y las 8 de la noche. Así que te espero en mis clases. Bien, vamos con el último punto y cerramos la clase de hoy. Dice: una batería que suministra una diferencia de potencial V alimenta tres resistencias asociadas como la figura. ¿Cuál es, entre los que se ofrecen, el único conjunto de corriente y resistencia? Lo dice, de resistencias e intensidad de corriente posible para este circuito. Y nos da opciones de resistencias con corrientes. Bueno, a ver, hagamos una cosa. Vamos a analizar cómo están dispuestas las resistencias y con eso analizamos opción por opción. A ver, si hago el camino de la corriente sale de la pila, pasa por R1, después baja por acá y cuando llega acá tiene que bifurcarse sí o sí. Entonces parte de la corriente va a pasar por R2 y parte de la corriente total va a pasar por R3. Acá ya veo que la corriente se tiene que separar, entonces cuando la corriente se separa tengo un paralelo. Si vuelvo a juntar la corriente, vuelve a formar a la corriente total que regresa a la pila de esta manera. Entonces lo que yo puedo asegurar es que R2 y R3 están en paralelo. Por eso que comentaba recién, porque por eso circulan dos corrientes que son la bifurcación de una original y formarían a la R23. No las puedo calcular, pero por lo pronto puedo decir qué tienen igual por estar en paralelo y qué se suma por estar en paralelo. Bueno, tiene igual voltaje. O sea, el voltaje 2 es igual al voltaje 3 y es igual al voltaje 2,3. Y las corrientes se suman, o sea que la corriente 2 más la corriente 3 es igual a la corriente 2,3. Puedo volver a dibujar el circuito, pero ahora en lugar de R2 y R3 pongo un solo cable con su equivalente, el R23. Entonces tengo la pila, la R1 y por acá voy a marcar a la R23. Entonces fíjate que si la corriente sale de la pila, vamos a hacerlo hacia R1, la corriente ahora no tiene necesidad de bifurcarse, pasa por R23 toda la corriente que sale de la pila y regresa a ella. O sea que en este caso R1 y R23 están en serie y forman a la R total. ¿Qué tienen igual por la serie? Bueno, lo que acabamos de decir, la corriente. O sea, la corriente que circula por 1 es igual a la corriente que circula por 2,3 y es igual a la corriente total. En cambio, los voltajes se suman. O sea, el voltaje 1 más el voltaje 2,3 es igual al voltaje total. Voltaje total que es un dato que no me dieron, así que esa ecuación no sé qué tanto me va a servir, porque acá me lo mencionan, este voltaje de la pila, la diferencia de potencial que alimenta las resistencias, pero no sé cuánto vale. Así que eso, mucha info no me va a dar. Ahora, mira esto que pasa acá, qué interesante. Acá digo que I2 más I3 es igual a I23. La R23 no es parte del análisis, porque en todo caso, estos son los datos de la R1, estos son los datos de la R2, estos son los datos de la R3. Entonces, la 2,3, ¿qué onda? Bueno, lo que me importa de la 2,3 es que tiene la misma corriente que la 1. Entonces yo puedo agarrar estas dos ecuaciones y decir, si reemplazo I23 por I1, me queda una relación de las corrientes de los resistores originales. O sea, la corriente 2 más la corriente 3 es igual a la corriente 1. Que acá vos podés decir, bueno, acá, pero eso lo veo con el gráfico. O sea, la corriente 1 es la naranja, que se separó en la rosa y la azul, que son la 2 y la 3. O sea, que la 2 y la 3 sumadas forman la naranja. Bueno, sí, también. Ese sería otro camino menos matemático, pero espectacular, o sea, analítico, ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es los voltajes. O sea, otra cosa que tiene que pasar, además de que la corriente 2 más la corriente 3 tiene que dar igual que la 1, que voltaje 2 tiene que ser igual a voltaje 3, es otra relación entre las resistencias originales que tiene que cumplirse.
No tomo no tomo otra ecuación de análisis. Bueno, la otra ecuación que me queda colgada es esta. Digo, no la tomo porque involucra a voltaje 2,3, del cual no sé nada. A ver, en todo caso sé que es igual a 2 y a 3. Y yo podría decir, bueno, B1 más B2 es igual a B total. O sea, reemplazo este por B2, ya que son iguales. O bien podría decir voltaje 1 más voltaje 3 es voltaje total. O sea, reemplazo B23 por B3, ya que son iguales. Pero claro, me queda en función de B total y es un dato que no tengo. Entonces, corroborar que el voltaje 1 más el voltaje 2 da igual al voltaje total, no lo voy a poder hacer porque si bien puedo calcular voltajes con estos datos, ¿quién es el total? O sea, ¿cuál es el valor del total? Ni idea. O sea que lo que voy a usar para analizar la opción correcta va a ser primero lo de las corrientes, esto es clave, y después que B2 dé lo mismo que B3, ¿sí? Bueno, entonces, sumo corriente 2 con corriente 3, o sea, amperes, y me tiene que dar la corriente 1. 3 más 3, 6. 3, falso. 4 más 2, 6, 8. No, falso. 3 más 3 tiene que dar 6, 3. No, falso. ¿Se entiende lo que hago? Sumo la I2 con la I3 y corroboro que me dé la I1. Si no me da, es que esa opción no es correcta. 3 más 6, 9. 9, ok, posible opción verdadera. Vamos a poner el signo de admiración. Si esa es la única que lo cumple, listo, va a ser esa. Y si no, habrá que corroborar esto de acá. 6 más 9, 15. 3. No, falso. Y 2 más 2, 4. 4. Otra opción verdadera. Bueno, vamos a poner esta opción 1, opción 2. Y para cada una voy a calcular los voltajes 2 y 3 para corroborar que den iguales. Recordemos que la ley de Ohm nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, vamos a hacer corriente por resistencia para cada uno de ellos. En la opción 1, el voltaje 2 sería, opción 1 es esta, corriente, 6 miliamperes, mili lo puedes escribir como por 10 a la menos 3, por 2 kilo ohm, kilo es por 10 a la 3. Si multiplico esto por esto, me da 12 amper por ohm volt. O sea que el voltaje 2 es 12 volt en la opción 1. ¿Y qué pasa con el voltaje 3? Bueno, lo mismo, hago corriente por resistencia. 3 miliamperes, o sea, 3 por 10 a la menos 3 amperes, por 4 kilo ohm. 4 por 10 a la 3 ohm. Multiplico esto con esto y me da 12. O sea que esta opción se cumple también que B2 es igual a B3. Así que esa opción ya te estoy diciendo que es la verdadera. Bueno, está marcada, ya lo sabemos, pero no estaría marcada en nuestro examen, ¿no? Bien, esa es la verdadera. Chequeemos que la última no. A ver. Voltaje 2 sería 3 por 2. 3 por 10 a la 3 ohm por 2 por 10 a la menos 3 amperes. Esto es 6 volt. ¿Y qué pasa con el voltaje 3? Sería esto por esto, R por I o I por R, da lo mismo. Sería 1 por 10 a la 3 ohm por 2 por 10 a la menos 3 amperes. Y esto da 2 volt, no 6. Son distintos. Así que fíjate que no se cumple que B2 sea igual a B3. Por eso esta opción es incorrecta. La única correcta, la que está marcadita. Entonces, la cuarta opción. Bueno, espero que te vaya muy bien en tu examen. Te mando toda mi energía positiva para que eso suceda y nos vemos en una próxima clase. Adiós.